Vamos a tratar el tema hoy del manejo de residuos de la cosecha en verde, de la caña de azúcar, un tema que es bastante polémico, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque tiene muchos aspectos a favor, pero también tiene muchos aspectos en contra. Entonces, vamos a manejarnos vamos a dar un vuelo de pájaro por lo que es el manejo de los residuos de la cosecha en verde. Bueno, en esa primera lámina no me equivoqué. Ahí no hay caña ni residuos de cosecha en verde, pero quisiera las primeras láminas, unas láminas un poco reflexivas. Eso simplemente es una ventana a la que nos tenemos que asomar todos. Como dice ahí, ese es el círculo polar ártico, que queda muy lejos y sabemos que está por allá arriba y que hace frío, pero es parte del reflejo lo que está pasando, que ya lo comentó Rosaura, lo comentó Gerardo, y en el primer ciclo de charla lo comentó Rafael en la parte del clima. Estamos teniendo problemas a nivel climático, a nivel global, y nosotros vemos la situación lejos, la vemos lejos, pero no está tan lejos. Simplemente ahí pues la pérdida del hielo en los dos círculos polares, tanto el Ártico como el Antártico, y eso nos va a ir causando problemas acumulativos, porque el hielo, no solamente en los polos, sino en las montañas que están en las otras latitudes, son un espejo que refleja el calor, y ese espejo lo estamos perdiendo. Entonces, a medida que se pierde ese espejo, pues la tierra se calienta más, el mar se calienta más y empieza entonces ese ciclo que puede ser no reversible y nos va a causar graves problemas. Bueno, no solamente a nosotros, en este mundo de millones de años de coevolución, todos nos hacemos falta con todo. Lo que pasa es que nosotros, como seres racionales, entre comillas, pues hemos distorsionado todos los ecosistemas terrestres. Entonces ese osito que está ahí, un día de esto no va a tener por dónde caminar. Esto que está ahí, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la caña? Eso es en las estepas esas de Rusia, donde está eso que se llama permafrost, que es el suelo congelado casi que eterno, casi eterno porque ya dejó de ser eterno. Ese es un ejemplo que se llama, tengo que leerlo porque no me lo sé, en Batagaica, le dicen el cráter de Batagaica, que es el ejemplo típico del descongelamiento del permafrost. El permafrost no se descongelaba ni siquiera en el verano, ni siquiera en los meses de verano, pero ya comenzó en algunos sitios a suceder esto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ustedes dirán, bueno, pues eso es un huequito que hay ahí, esa estepa de esa Siberia rusa que es inmensa. Sí, pero eso está liberando metano, está liberando CO2, que son gases de efecto invernadero. Entonces, es esa acumulación que poco a poco va a ir caminando. Esta lo tenemos más cerca, parece una espina de un pescado, ¿verdad? Eso es el Amazonas, allá arriba en la esquinita se ve el río Amazonas, es una imagen del Google, y ven cómo el hombre se va comiendo el Amazonas, ordenadamente, ¿verdad? Hacen una carretera por el medio, hacen las transversales y nos vamos comiendo todo lo que está ahí, que ese es parte del gran pulmón vegetal que tiene la tierra. El mar, poquito a poquito, centímetro en centímetro va creciendo. A mí qué me importa, yo estoy aquí en Lara, estamos a 500 metros sobre el nivel del mar, para que eso me llegue, bueno, pero pues a mí no me va a llegar. ¿Será que yo no voy a poder ir más para Dícora, no voy a poder ir más para el Supí, porque el mar se va a tragar las casas que están ahí? Y no es aquí, pero hay muchas ciudades importantes que están a nivel del mar y ya la ola se está acercando. Entonces el mar poco a poco ha ido subiendo su nivel, y aunque parece poco, pues trae efectos importantes, porque recuerden que el clima está totalmente interrelacionado. Yo a veces compadezco a los meteorólogos, a los climatólogos, porque pararse aquí y hablar del clima es muy difícil, porque está todo tan interrelacionado que los modelos a veces tienen respuestas bastante diferentes.
Pero bueno, el mar también está creciendo. Esta gráfica es la de las emisiones de CO2. Hay gente que dice que, bueno, que eso es cíclico en el planeta, que no sé qué. Lo que no es cíclico son los millones de carros que hay por ahí, las millones de hectáreas que quemamos, las industrias que hay hoy día. Y allá en la punta de la gráfica ustedes ven un cachito que baja, ¿verdad? Ese cachito coincidió con la pandemia, el año de la pandemia. Entonces, yo creo que tenemos culpa de algo ahí. Y ese incremento, ese año frenó porque hubo un frenazo a nivel internacional de todo lo que fue el movimiento, la parte industrial. Y se nota en la medida, los números, nosotros que somos ingenieros y nos gustan los números, ahí está una pequeña evidencia de eso. La temperatura, bueno, la temperatura promedio a nivel mundial ha subido 1,5 grados. ¿Qué es eso? Nada. Pues para nosotros eso no es nada, pues, pero para el planeta sí es. Sí es. Y ese efecto lo estamos viendo, parte de esos efectos. En el clima existen los ciclos de retroalimentación. Retroalimentación es que te calientas, te enfrías, subes, bajas, más hielo, menos hielo. Y eso era más o menos constante, ¿sí? Pero al nosotros alterar todas las condiciones, principalmente con las emisiones de gases, eso cambia. Y ese ciclo de retroalimentación se sale de esa secuencia más, menos, que está ciertamente equilibrada, y va a llegar el momento en que se va a hacer irreversible. Entonces, más calor, más derretimiento, más incendio, más subida del nivel del mar. O sea, va a llegar el momento de que no va a haber vuelta atrás. Venezuela es el primer país donde casi oficialmente están declarados extintos los glaciares. No es que en Venezuela había muchos glaciares, estuvimos investigando y había como 5 glaciares oficiales, pero es que ya no queda nada, ni siquiera el Humboldt, que era el más grande. Era el más grande, inclusive en alguna vez se esquió ahí. Ya no existe. Bueno, el tiempo que no perdona, el tiempo no para, el tiempo no hace pausa, ¿verdad? Y nosotros estamos creyendo que eso no nos va a alcanzar. Quizá a esta generación no nos va a alcanzar, pero nosotros vamos a dejar hijos, vienen los nietos, vienen los demás, ¿y qué le vamos a dejar, pues? Entonces, como dice ahí, pues hagamos algo. La ilusión de todo el mundo sería volver a esto. Muchos de los campos de caña originalmente eran esto, inclusive aquí en la zona de Lara, que es un poco más seca. Pero de verdad que nosotros no podemos volver a eso. Nosotros vamos a borrar las ciudades, vamos a borrar los campos de cultivo. ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a vivir? Entonces no es que vamos a volver a esta situación original, pues va a ser prácticamente imposible. Esa foto es famosa. Ahí ni siquiera estaba la ribereña. No estaba la ribereña. Esa es una foto en alto de esa parte del Valle del Turio. Y ustedes la ven ahí, cónchale, qué chévere, bonita. Sí, bonita, pero está alterado el ecosistema, porque tengo caña. Aunque está bonita, tengo caña ahí. Y están los relictos de bosque que estaban. Bueno, la cosa no está tan mal. Ahora uno la ve y está un poco bastante peor. Entonces, sí tenemos que hacer algo. Dentro de eso, de ese mal necesario que son las ciudades, los campos de cultivo, pues tenemos que manejarnos de alguna forma, de tratar de rebajar ese impacto negativo que tiene el hombre sobre el ambiente. Estos últimos años se habla de economía circular. La economía circular es tratar en ese proceso que estamos envueltos, en cada quien en su área, de tratar de que yo necesito materias primas, tengo un proceso y generalmente genero unos residuos, unos productos que se consumen, unos servicios que se consumen, pero tengo unos residuos. Es tratar de aprovechar todo eso que se genera en mi ciclo productivo, cualquiera que sea, tratar de que todo sea reutilizado, aprovechado y bueno, lo que ciertamente no se puede, pues tratar de disponerlo de la mejor manera. ¿Cuánta biomasa produce la caña de azúcar? Ya Rosaura y Gerardo hablaron algo de eso. La caña de azúcar, no porque yo venga de una familia azucarera, viví, me gradué con el azúcar y todo. No, es que la caña de azúcar es una máquina. La caña de azúcar es una máquina de producir biomasa
biomasa. Inclusive acumulado le gana el ritmo de acumulación de biomasa a algunos bosques tropicales. Entonces fíjense la importancia de la caña. Es una máquina de producir biomasa. Pero ¿cuánta biomasa produce la caña? Mucha. Depende del manejo, depende de la variedad. El proceso productivo es algo que hay muchísimos factores involucrados. Pero por mal que te vaya, como productor de caña, vas a producir mucha biomasa. Claro, al final me interesa tallos de caña con azúcar para poderles traer. Pero en general la biomasa de la caña es muy elevada. Como les comenté, pues hay muchísimos factores que influyen en la producción de biomasa de la caña. Ahí simplemente están los principales. El manejo, las variedades, la edad, los factores climáticos, los factores edáficos y todo, y no solo eso, sino la interrelación que hay entre todos ellos. Porque si tú los agarras y los aíslas, pues tienes un porcentaje, vamos a llamarlo así, pero si tú los mezclas, te volviste loco. Ahí no hay estadística que separe la interrelación de unas cosas con otras. Es bastante difícil. Ya pues nos vamos acercando directamente al tema. En general, estos son unos números muy generales. Ya les digo, la producción de la biomasa de la caña es muy variable, pero en general nosotros tenemos en un tablón de caña, de esa caña que está ahí, tenemos aproximadamente un 72% que son los tallos que vamos a cosechar, que vamos a llevar al central azucarero, y el resto, cogollos, hojas verdes, vainas, hojas secas, tallos no recuperables, que son los tallos que se pierden en la cosecha, están aproximadamente en una cantidad de 28%. Entonces ya estamos hablando de ese 100% que tenemos en esa superficie de caña, un 72% son los tallos que me llevo y quedarían en campo más o menos un 28% de esa biomasa que está en esa superficie. De la biomasa que queda en esa superficie, que vamos a empezar a llamarlo los residuos de la cosecha, pues están más o menos distribuidos así, un 34% de cogollos y hojas verdes, vainas y hojas secas un 54% y los tallos no recuperables un 12%. Ahí está en azul el porcentaje de humedad que tienen ellos, que ven que es muy variable. Entonces ya nos empezamos a dar cuenta que la cosa con los residuos no está fácil. Además de que son muchos, ya vamos a ver cuántos son diferentes, de diferentes humedad, de diferentes tamaños, entonces empieza la parte del problema de las desventajas que es tener esos residuos allí. No estamos trabajando con residuos desde hace poco. Aquí desde la universidad empezamos con algunos trabajos con los muchachos. Fíjense que ese es del 2006. Y en esa oportunidad medimos entre 15 y 40 toneladas de residuos por hectárea. Claro, ahí está la salvedad que es peso húmedo, ¿no? Ya esa primera vez nos dimos cuenta de que, bueno, reportar peso húmedo es un número, pero teníamos que cambiar a peso seco porque es una variable que es estable, que la puedo comparar. ¿Y cuál era la intención de ese trabajo? Ir progresando a ver qué hacíamos con esos residuos. Este es otro, ya ahí empezamos a medir en peso seco. Fíjense que había entre 8 y 20 toneladas de residuos, no de caña. Porque de caña tenemos 80, 100, 120, dependiendo del manejo y de las condiciones. Estoy hablando de residuos que pueden quedar ahí. ¿Qué otro cultivo les produce esa cantidad de toneladas por hectárea? Muy pocos, no voy a decir que ninguno, pero muy pocos. Ya esto es 2024. Que tenemos unos ensayos de manejo de residuos en algunas de las zonas de Venezuela. Fíjense que estamos midiendo ya entre 20 y 25 toneladas de residuos por hectárea. Entonces, imagínense qué hacemos con eso. ¿Qué hacemos con eso? Cuando uno dice, no, cosecha en verde, chévere, ¿y después qué hago con eso? Entonces, la situación es compleja. Y no es compleja aquí en Venezuela, es compleja en todas partes. En Venezuela
Hasta el momento no ha llegado la parte impositiva de la prohibición de quema. Hubo una escaramuza hace unos años y bueno, hasta nos tocó defender la quema, que nosotros somos pro cosecha en verde, pero o sea, era mañana no quemas. Sí, mañana no quemo, pero ¿qué hago con eso que está ahí? Los otros países han ido progresivamente hacia la cosecha en verde, pero con un programa paulatino, progresivo, de porcentaje, de tecnología, de estudio. Y hoy día, todavía los otros países afuera, tú ves que siguen tratando de inventar qué hacer con esos residuos. De inventar no suena feo, de investigar qué hacemos con esos residuos. Entonces, ustedes llegan y se consiguen eso en el campo, cosecharon en verde, y llegan y se consiguen ahí 15, 20, yo puse como promedio 18 toneladas por hectárea de residuos. Ay, Dios, tú llegas ahí y lo que quieres es salir corriendo, agarrar un fósforo y ¡pam!, quemarlo para salir del problema. Pero no, vamos a poner el granito de arena, que no está fácil, pero vamos a poner el granito de arena. En Venezuela actualmente hay unas 65.000 hectáreas, son 56.800 del sector privado y unas 8.200 del sector público, y poniéndola a 18 toneladas de residuos por hectárea, tenemos una cosita así más o menos como 1.170.000 toneladas de residuos que pudiéramos tener en campo. ¿Eso es o no es mucho? Pregunto. Es mucho, es mucho. ¿Qué hacemos con ello? ¿Qué hacemos con ello? Porque este año se ha cosechado en verde un porcentaje importante de la caña, pero los residuos que quedaron en campo se están quemando. La caña va en verde al central azucarero, pero en el campo, eso que queda ahí, que de verdad molesta, pues el remedio más fácil es quemarlo. Y la quema de los residuos en el piso es peor que quemar la caña parada, como decimos lo que estamos en la familia azucarera. Tú quemas la caña parada y eso en 5 o 10 minutos se quemó y ya. Pero tú agarras y esos residuos en el piso los quemas y eso dura horas y horas y horas quemándose ahí. La densidad del humo es diferente, los problemas son diferentes. Entonces esa no debe ser parte de la solución, aunque eso es lo que general se está aplicando ahora. Bueno, unas características de los residuos: el tamaño de los trozos. Recuerden que esto es de residuos de la cosecha mecanizada. La cosecha mecanizada, que también se ha dicho, no, que las máquinas en Venezuela no pueden cosechar en verde. Yo le digo, sí, no es que en Brasil, en Estados Unidos hacen máquinas diferentes para Venezuela para que no puedan cosechar en verde. No, son las mismas máquinas. Que la máquina se desgasta más, que tiene más problemas, que tenemos otra idiosincrasia aquí en Venezuela. Sí, pero no es así. Tenemos parte del problema con las características de los residuos, el tamaño diferente. Si cosecho con una máquina, me salen diferentes que con otra máquina. Si tiene cortacogollo, si el operador no le da la gana de cortar el cogollo, si tiene el triturador, si las aspas del ventilador están malas. Yo me consigo nos conseguimos con una situación tan diversa que nos causa problemas para nosotros establecer manejo. La uniformidad, vieron que son diferentes componentes. La humedad de los residuos es diferente y esto también es un problema, la altísima relación carbono-nitrógeno, que cuando la relación carbono-nitrógeno es muy alta, la tasa de descomposición es muy baja, porque ¿quiénes van a descomponer eso ahí? Los microorganismos, que yo con ese manejo de suelo que decía Gerardo, acabé con todo, bueno, no acabé con todo, pero pasé de tener un suelo que era un ente vivo a un suelo que casi es un ente muerto simplemente de sustento, y nosotros tenemos que volver a revivir ese suelo. No al 100%, no lo voy a regenerar a su estado original, pero sí vamos a tratar de recuperar algunas de las características. Bueno, ¿qué hago con los residuos? ¿Qué puedo hacer yo con esa gran cantidad de residuos que hay ahí? Esto es un esquema general de más o menos qué se puede hacer. Allá el primer cuadrito naranja es lo más fácil. No quiero residuos, un fósforo, quemo los residuos, ¿verdad? Y salgo de ellos.
tiene sus consecuencias. Ya vamos a ver algo de eso. Empezamos por acá. Los residuos los puedo recoger para cogeneración eléctrica, alimentación animal, sustrato o algún otro uso, o los puedo dejar en campo. Mi corazón de agrónomo me dice que los deje en el campo. ¿Por qué? Porque yo le estoy sacando todo eso al suelo y no le estoy devolviendo nada. Pero también estamos conscientes que la cantidad que se genera en algún momento me puede causar problemas. ¿Sí? Bueno, la solución fácil, un fósforo, listo, no quedó nada. ¿Qué pasa ahí? Pues le niego toda esa cantidad de materia orgánica al suelo, el suelo se sigue deteriorando, suelos compactados, suelos estructuralmente destrozados, y eso no es nada más en caña, eso es en todos los cultivos. Todos los suelos de Venezuela están con una capa compactada y estructuralmente destrozados. Que bueno, esa foto no la puse ahí, pero midiendo algunas variables en campo, usamos un destornillador para poner la cuerda, para que no se nos mueva, y el destornillador no entra en el suelo. Imagínense que va a quedar por una pobre raíz. ¿Cómo hace una raíz para moverse ahí? Entonces, a esos niveles estamos. Ni siquiera la punta del destornillador entraba más de 4 o 5 centímetros. Entonces, eso es destrucción total de la estructura del suelo. Los que son agrónomos están muy claros de qué estamos hablando. Bueno, quemando de día, de noche, escondido delante de la gente. Bueno, es una cantidad muy grande de residuos que de verdad son difíciles de manejar. Dejando los residuos en campo, entonces ya de hace unos años para acá hemos tratado de plantear algunas alternativas de manejo, dejando los residuos ahí, dejándolos de alguna forma, distribuyéndolos de otra, tratando de mecanizarlos. Y este año ya empezamos a trabajar con la aplicación de microorganismos, a ver si nos ayudan, porque ¿quiénes son los que procesan la materia orgánica en el suelo? Los microorganismos. Entonces tenemos que tratar de elevar, de causar esa inundación artificial de ciertos microorganismos para que nos ayuden entonces a procesar esa materia orgánica. Residuos distribuidos completamente en el suelo. Residuos retirados de encima de donde están las cepas de la caña. En 2 o 3 trabajos que se han hecho nos dimos cuenta de que hay cierto efecto negativo, quizás alelopático, de los residuos por la caña, por interferencia de luz y otras cosas. Entonces es bueno retirarlo. En otros casos no ha habido efecto, pero bueno, eso es lo que estamos retomando, que estamos probando otra vez. Estábamos tratando de diseñar un prototipo para manejar el residuo, para manejar esos residuos, de manera de que no llegamos, ¿no? Ahí fue donde empezó la caída estrepitosa de la investigación en la universidad, la falta de recursos. Bueno, tuvimos que parar eso. La idea de eso era que el prototipo final retirara los residuos de encima del camellón, los tirara para el entresurco, y de alguna manera los levantara, los moliera y los volviera a dejar atrás. ¿Por qué? Porque esa cobertura con residuos también tiene unos efectos positivos. Me conserva humedad, me controla maleza, es buena para las plagas, pero también es buena para los controladores de las plagas. No se puede negar que esos residuos ahí también favorecen a las plagas, y las plagas son plagas porque tienen mecanismos mucho más eficaces para mantenerse ahí causando daño, pero también genera condiciones favorables para los controladores, sobre todo para los controladores biológicos. Los que están en el mundo de la caña saben que ahí esas condiciones son ideales tanto para el nematodo como para el metarricium. Entonces puede haber un equilibrio, hay que seguirlo midiendo. Llegamos a diseñar una parte. Ahí hubo inclusive hasta recursos de LOCTI cuando nos llegaban directamente. Pues algo hicimos, ¿no? Esto es un rastrillo que es un rastrillo como los de forraje, pero mucho más pequeñito, y está completamente diseñado para que quite los residuos de encima del camellón de la caña. ¿Por qué? Porque a ellos le ha causado efecto negativo dejar los residuos encima. Repito, hay otros casos que no se ha visto ese efecto.
Fíjense que van quitando los residuos y ya le adicionaron un tanque para aplicar algún tipo de producto. Puede ser químico, puede ser fertilizante o pueden ser los biológicos. Entonces, tratando de economizar las labores, haciendo más de una labor en una. Ellos tienen otro implemento que es como un asadón rotativo, un rotocultor, como ustedes lo quieran llamar, que incorpora los residuos al suelo. Es que requiere una demanda de potencia del tractor muy alta, la labor es lenta y la forma de esas cuchillas, aunque estás incorporando materia orgánica, también daña el suelo, porque lo muele mucho, lo golpea mucho, o sea, la poca estructura que está ahí. Pero dice, bueno, estoy incorporando materia orgánica, pero al mismo tiempo estoy bajando los agregados estructurales. Bueno, hay que medir el equilibrio ahí, qué me beneficia más. El problema de ese es la altísima potencia que se demanda del tractor. Se necesitan tractores de 200 HP para arriba para que lo puedan mover. Bueno, incorporar residuos al suelo, no solo los de caña, pues va a colaborar con esa recuperación de algunas características del suelo. No vamos a llegar al suelo original nunca jamás, pues recuerden que nosotros alteramos el ecosistema, pero sí tenemos que ir en búsqueda de mejorar esa biología del suelo. Y esa biología son microorganismos, macroorganismos, y todos dependen de la materia orgánica que está ahí. Y generalmente materia orgánica muerta. Entonces, tenemos que darle de comer. ¿Qué hacemos nosotros si quemamos en un campo de caña, quemamos todo y dejamos eso sin nada? Esos microorganismos pues, ¿de dónde se alimentan? No pueden. Además, ese calor que se genera en la capa superficial, por lo menos los primeros 2 centímetros, los niveles de microorganismos prácticamente que desaparecen. Entonces, tenemos que tratar de ir hacia esa recuperación. Entonces, eso, al final, debemos ver el suelo como un organismo vivo. Lo único muerto que tiene el suelo es la parte mineral, arcilla, limo, arena, algunas piedritas que están por ahí. Todo lo demás es la parte biológica, y la parte biológica del suelo debería ser muy grande. Con lo que se habla de la agricultura regenerativa, entonces nos damos cuenta de esa interrelación de las raíces de las plantas con los microorganismos, todo eso que últimamente se ha ido descubriendo. Y lamentando, es que tenemos que ir hacia eso para poder entonces recuperar algo de esa característica del suelo. También se habla de que cuando incorporo materia orgánica al suelo, estoy incorporando un cierto nivel de nutrientes, es verdad, pero esos nutrientes no están disponibles de una vez. Los que han visto residuos de caña, residuos de arroz, residuos de maíz, ¿cuánto tiempo tarda eso en descomponerse? Hay sitios donde se descompone más rápido, sitios donde se descompone más lento, pero si yo analizo eso, no, que eso tiene tantos kilos de nitrógeno, tantos kilos de fósforo, tantos kilos de potasio, sí los tiene, pero eso tarda varios ciclos en estar disponible, en mineralizarse, que lo degraden, que los mismos microorganismos se conviertan liberen algunos tipos de nutrientes. Entonces no es que no es importante, sino que es un acompañamiento. La parte de la fertilización mineral o fertilización orgánica tiene que seguir, porque nosotros hacemos una extracción considerable de materia ahí que se lleva nutrientes que no vuelven al suelo. Entonces, pretender que con simplemente volver a incorporar esos residuos vamos a tener todo, no es así. Claro, los residuos promueven los microorganismos comen, degradan, liberan, entonces nos van a ayudar, no solamente a la parte química, sino principalmente a la parte biológica y la parte que muy poca gente le hace caso, que es la parte física del suelo, a la mejora física del suelo. En el suelo, si la física no está bien, la parte biológica y la parte química no va a caminar bien. Es físico, primero tenemos que ver la muchacha bonita y después lo demás, ¿no? Entonces, si no la vemos bonita, de repente ni la miramos. Entonces, en el suelo es algo análogo. La parte física del suelo es importante.
Bueno, ahí ven la variabilidad de los residuos que pueden quedar en campo. Entonces, hay unos que los consigues pequeños, picaditos, pero consigues pedazos de cogollo, pedazos de tallo. Entonces, cuando tú te vas a meter ahí con una máquina, empieza el problema. Cónchale, ¿qué hago aquí? La recogida de residuos es una alternativa, y yo creo que la solución al manejo de residuos es una solución integrada, llamémoslo así. Si nosotros dejamos todos los residuos en campo, va a llegar un momento de que ni los microorganismos se los van a querer comer, porque hablemos del promedio ese de 18 toneladas por hectárea por año. Entonces imagínense ir dejando 18 toneladas, 18 toneladas, 18 toneladas. O sea, pudiera llegar el momento de que puede ser un problema. Entonces abogamos más por una solución compartida. Vamos a dejar una parte y vamos a ver qué hacemos con la otra. Que alguien, vamos a ver por dónde la mandamos, pero por supuesto que sea un beneficio. Entonces la cogeneración eléctrica, alimentación animal y sustrato es importante porque se puede llevar una buena cantidad de esos residuos y se van a aprovechar. Fíjense que la caña de azúcar más o menos está distribuida de esta forma. 1/3 de su potencial energético es azúcar o es etanol. Ya tenemos 1/3 ahí que lo utilizamos. El otro tercio está en el bagazo. El bagazo lo quema el central y genera electricidad, por lo general suficiente para su proceso, y en otros países venden la electricidad. Tenemos otro tercio energético, otro tercio de esa biomasa que produce la caña. Ese otro tercio están en los residuos. Otros países utilizan esos residuos para quemarlos, pero no para quemarlos indiscriminadamente sin ningún beneficio. Lo queman y producen energía. Nosotros somos una sociedad de más del 100% dependiente de la energía. A nosotros lo que nos interesa es la energía. La energía es todo. Bueno, ahí estoy botando un 30% de energía que lo puedo aprovechar. En vez de quemarlo indiscriminadamente, lo puedo utilizar para producir energía. Estamos desperdiciando ese tercio de energía que está ahí. Aquí en Venezuela la energía, con los problemas actuales que tenemos, la energía en Venezuela es prácticamente regalada. No regalada porque no la cobren, porque tenemos petróleo, tenemos la hidroeléctrica, o sea, tenemos muchos recursos todavía. No hemos llegado a pasar todo el trabajo que podríamos estar pasando. Esos residuos en otros países inclusive se mandan con la caña para el central. El central azucarero tiene que tener una estación de limpieza en la entrada para que no vayan a los molinos, sino los sacas aparte y después los quemas en las calderas y generas electricidad, no solo para el central, sino para la red pública. En muchos países del mundo, los centrales azucareros suministran energía a la red pública. Eso es lo que yo pudiera mandar en el camión. Yo, como soy de campo, agarro y le bajo las revoluciones a los sistemas de limpieza de la cosechadora y parte del problema se lo mando al central. Lo meto ahí en el camión. Lo que pasa es que el camión cuando pasa por la sonda del laboratorio, entonces me van a hacer un descuento. Pero si el central lo ve como una fuente energética, pues puede ser negocio. Inclusive en otros países hacen pacas y las pacas las llevan a los centrales azucareros para quemarlas, para producir energía. Bueno, por eso hice ir las pacas a calderas. En la jornada de Fondacaña del año pasado estaba un especialista en caldera y siempre se quejaba de que cuando van los residuos van con mucha tierra, que no sé qué. Es un problema a solucionar, porque si van partículas de suelo, pues las calderas de los centrales azucareros se van a dañar. Pero bueno, busquémosle la solución. Vemos cómo mandamos algo que no lleve tantas partículas de suelo. En otros países, esto lo hace mucho en Brasil, de esos residuos se pueden hacer lo que se llaman briquetas. Briquetas son pedazos compactados grandes de residuos. ¿Y eso para qué es? Eso es para quemarlo. Eso es para quemarlo, para producir energía. Aquí en Venezuela nosotros andamos en pantalón corto todo el año, pero en el extremo sur y en el extremo norte no. Entonces se necesita energía, sobre todo de calefacción. Los pellets son como unas briquetas más chiquiticas
que también son, en otros países se generan para quemarlos, para producir energía. Para producir energía, generalmente para producir calor, en algunos casos para producir energía eléctrica. Esos pellets se pueden transformar con un proceso de una quema con bajo nivel de oxígeno, se pueden transformar como si fueran unos pequeños taquitos de carbón, que también son para producir energía. Ese material que queda en campo, vamos a reconocerlo, ese material de esos residuos de caña no son de muy buena calidad, pero se pueden transformar, se pueden ayudar, se le pueden hacer unos procesos para que sean aprovechados sobre todo por el ganado vacuno, el bovino y el bufalino. Se puede empacar. Hay unas fincas en la zona de la Pastora que estuvieron empacando residuos de caña en Granja Boraure y Sicarigua. Pues ahí están haciendo pacas redondas, pacas cuadradas, de cualquiera. Uno de los grandes problemas es hacerle las labores a la caña, pero con implementos que sean de disco, que giren, se puede hacerle labores a la caña y dejar los residuos ahí. Porque esa es una de las grandes observaciones que hacen los productores. Pero es que yo no puedo meter un tractor ahí, yo no puedo meter los implementos tradicionales. Hay soluciones que se pueden aplicar. Esos son pellets hechos con residuos de cosecha. En Europa, Europa acabó con todo y ahora quiere recuperar todo. Europa acabó con todos sus bosques en agricultura y ganadería, pero bueno, están haciendo un esfuerzo grande por recuperar algunas zonas. Hay una máquina que la tienen allá que hace los pellets directos en campo. Hacer pellets es costoso, energéticamente es costoso, porque tienes que moler, tienes que calentar y tienes que comprimir para hacer esos taquitos. Entonces ya hay una empresa comercial que logró hacer una peletizadora de campo. No me pregunten cuánto cuesta porque debe ser súper cara, pero ya la hay. Ese material de caña, ese material de caña es de baja calidad, pero con el proceso principalmente de amonificación y enriquecimiento, pues se puede mejorar muchísimo la calidad de ese material. Recuerden que son 1 millón y tanto de toneladas potenciales que tenemos aquí, que por supuesto no todas se las vamos a dar a los animales, pero estamos ahí. Materiales que sustituyen a los plásticos, inclusive aquí en Venezuela ya los hay. Son un poco más caros que los plásticos convencionales, pero el que pueda lo puede comprar y colaborar un poquito con el ambiente. Pero la gente se llevaron los residuos de caña y empezaron a jugar con eso, hicieron unos bloques de residuos de caña y a ellos les interesa porque es aislante, allá hay mucho frío y en verano hay mucho calor, entonces es aislante. Bueno, inventaron unos bloques de caña para hacer paredes y techo. ¿Qué estamos haciendo hoy? Tenemos en 3 zonas, en 3 fincas en Venezuela, tenemos ensayo de manejo de residuos. Allá arribita se ve el quemado, es con residuos, allá ya se ve mecanizado. Estamos probando a ver qué podemos hacer en campo. Pues estamos midiendo diferentes variables. Fíjense la diferencia de temperatura en un suelo desnudo y en un suelo cubierto, casi 20 y pico de grados de diferencia. Y hemos llegado a medir hasta 60 grados en la superficie del suelo, que 60 grados casi es temperatura no de esterilización, pero sí de reducción de microorganismos. Muestreo de microorganismos de suelo. Ahí están las muestras para analizarle cómo es el comportamiento inicial y después de la aplicación. Muestreo de residuos también para ver cómo van variando los residuos. Las aplicaciones de los microorganismos, porque estamos combinando labores mecanizadas con microorganismos, la aplicación de los microorganismos. Hemos estado evaluando malezas porque uno de los grandes beneficios, vamos a llamarlo así, es que la cobertura te reduce las malezas que salen ahí. Y en algunos casos nos tocó aplicar con dron porque ya la caña estaba muy grande. Se están haciendo 2 o 3 aplicaciones de microorganismos. Ese es el ensayo que está en Maracay, en la finca El Toro de Administración de Hacienda, y naturalmente eso está ahí.
O sea, nosotros nos alegramos cuando empezamos a tomar la muestra de suelo y vimos esa situación. Pero de todas maneras, ahí se está haciendo el ensayo de manejo de residuos. El manejo de residuos no es fácil, pero bueno, estamos haciendo el intento de hacer un manejo en campo, y repito, el manejo debería ser integrado también aguas abajo. En esa cadena nos deberían ayudar a ver qué vamos a hacer con esas 18 toneladas hoy, 18 toneladas el año que viene, y repetidamente cuando vayamos a dejar esos residuos. Bueno, muchas gracias por su atención.